Con 8 minutos aquí en Crónica Informativa. Saludamos en este momento a la ingeniera comercial Glenda García Solís. Ella también es abogada, es consultora legal. ¿Cómo le va, mi querida ingeniera? Un gusto tenerla aquí en Radio Sucre. La invitamos para conversar sobre la situación diplomática entre Ecuador y México. ¿Cuál es su punto de vista a esta altura de 12 de abril del 2024 sobre el tema? Bueno, un cordial saludo a este público de Radio Sucre y muy agradecida por esta invitación. Y lo que le puedo decir como ciudadana, que está muy preocupada por las cosas que están pasando en este momento en nuestro país, que más allá de la situación de lo que hemos visto, pues con esto de lo que se ingresó, se asaltó la sede diplomática de México, también hay que ver la otra parte, el trasfondo de la situación del Ecuador. Es política, pero económica también. Y esto va a traer repercusiones para el Ecuador, para los ecuatorianos. Pues estaba de por medio, justamente ya se había conseguido un préstamo acá con el Fondo Monetario Internacional, y casualmente la semana anterior, antes que sucedan estos hechos, también estaba una segunda negociación que se estaba por darse, pero ya había un antecedente de la situación, pues que no daba muchas garantías para ese nuevo préstamo, que más o menos iban por medio de 10.000 millones, y eso pues iba a entrar en otras negociaciones con otro alcance más de ¿Usted cree que seguridad. habría de manera directa algún nivel de afectación sobre la posibilidad de esos préstamos por la acción que cometió el gobierno ecuatoriano, el presidente Daniel Noboa, de manera específica con la misión diplomática de México? Yo creo que sí. La interrogante que me hago a título personal es por qué con los asesores que tiene el presidente Daniel Noboa, que muchos de ellos y la gran parte de su gabinete son personas que están formados en derecho internacional, tienen negocios fuera del país. Este tipo de cometimiento de errores, y principalmente la canciller, bueno, ella también obedece lo que dice el presidente, dicho por ella mismo que ella, pues la decisión la toma el presidente. El presidente públicamente reconoció que la responsabilidad era de él y solamente de él, al margen de lo que le pudieron haber asesorado. Exacto. Entonces, mucho más claro que fue su decisión. Pero eso no le exime de responsabilidad a los demás. Eso hay que dejar claro. No, él me dijo, no, aquí en derecho todos van llevando su parte, porque simplemente digo, yo renuncio, pero yo no soy parte de esa decisión. Eso le toca hacer en función pública, pero si no lo hacen, la decisión que toma el presidente, todo, desde el personal que opera en lo que se involucra. Pero la acción que tomó o la disposición que dio de ingresar a la sede diplomática rebasó todas las normas que amparan, protegen pues a estas sedes diplomáticas que se da garantía justamente a este ente que entra pues a ser residente aquí a nombre de ese país, porque como yo he dicho, siempre es como un estado dentro de otro estado. Claro. Y esa jurisdicción se convierte en un sitio que no se puede hacer lo que uno decida, como que si fuera territorio ecuatoriano, y no es así, salvo que ya le diga, bueno, ya no quiero que sigan pues aquí en el Ecuador, pero eso ya es otro tipo de acciones que se realizan. Pero aquí fue estando dentro de una sede diplomática, dentro de las normativas de derecho internacional, se actuó. Ahora, con esto que se ha dado y las dos sesiones que ha tenido, creo que es en la OEA, lo que se vaya a resolver, el Ecuador entra pues en las medidas que vayan a aplicarles, las sanciones que se vayan a dar. Más allá de las disculpas, la repercusión en las negociaciones que el Ecuador está haciendo justamente en líneas de crédito. En su experiencia, ¿qué nivel de sanciones se podrían establecer de manera directa para con el Ecuador, o todo quedaría en una suerte de enunciado? Porque precisemos, hasta antes de que el gobierno mexicano hiciera público los videos de la irrupción violenta de la Policía Nacional del Ecuador y Fuerzas Armadas a la misión diplomática, habían mostrado su preocupación. En el momento en que observan todos los videos, y citamos como ejemplo a Canadá y al propio Estados Unidos, esa preocupación pasó a ser una suerte de condena al Estado ecuatoriano. ¿Cuál es el alcance de las posibles sanciones enunciados o de hecho en la práctica de manera efectiva? Yo creo que, como suele darse en estas negociaciones diplomáticas, toman su tiempo.
Lo que pasa es que el presidente en este momento estaría en una posición por obtener esos créditos que ya venían tratándose, de pronto venga Estados Unidos, que a través de ellos pues vienen estos organismos multilaterales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, que son los que conceden los créditos a través del Fondo Monetario Internacional, vayan a haber nuevos planteamientos. A mí lo que me preocupa como ciudadana más que nada es que en esta negociación, ¿qué se va a ceder? ¿Qué es lo que va a haber de exigencias al gobierno ecuatoriano a cambio de otorgar los créditos que ya se venían conversando? Usted da a entender, ingeniera Glenda García, que de alguna manera la condición de la seguridad jurídica, y obviamente en el momento en que hablamos de seguridad jurídica, hablamos también de la seguridad económica, ¿es la que queda en entredicho en el país? La seguridad jurídica en este momento la tenemos hasta los mismos ecuatorianos, por las muchas vulneraciones que hemos venido viviendo después de esta pandemia, y aparte de eso, o paralelo a eso, porque también hubo negociaciones, por ejemplo, en el tema de negociaciones de compras de vacunas en el gobierno de Moreno, por ejemplo, hasta el 2021, 2022. Fueron negociaciones, y si usted revisa esos contratos que tienen cláusulas ocultas, cláusulas confidenciales, y en que el Procurador General del Estado incluso ha cedido, ha autorizado, y en la cual se ve pues prácticamente una forma pues de renuncia, se podría decir, a soberanía, pero de una manera sesgada. Pero estamos hablando del Procurador General del Estado, que por último debían haber dado a saber. Y si eso pasó... Usted habla en el sentido de que no existía responsabilidad directa para las farmacéuticas, los laboratorios, si se implicaba algún hecho posterior. Y eso ocurrió no solamente con el Ecuador, sino a nivel mundial. Claro, vale la pena precisar. Pero sí, al margen de esta circunstancia, sobre lo actual, nosotros preguntamos si la seguridad jurídica en el sentido de inversión, porque hablemos de que los préstamos de una u otra manera tienen que estar revestidos de alguna condición de certeza y seguridad por parte de los multilaterales para poder tener la opción de un retorno a posterior. ¿Usted cree de manera efectiva que está en riesgo todo eso por la acción que se tomó con la embajada? Claro, lo que van a decir los demás países, pues, y lo que está pasando, pues que condenan justamente lo que ha pasado, pero eso va a ser, ese hecho va a ser lo que va a marcar que no hay seguridad en el Ecuador, seguridad jurídica, y justamente dentro de los lineamientos que se vayan a dar en las negociaciones, va a haber, por ejemplo, un arbitraje internacional que justamente forma parte de las preguntas en la consulta popular, y que se diga para que si está de acuerdo, ¿no? que para que venga la inversión extranjera se reconozca el arbitraje internacional. ¿Qué significa esto? Que si hay un problema de controversia y alguna demanda del Estado por algún incumplimiento o alguna situación que se presente entre el inversionista y el Estado, se van a llevar estas acciones ante comités de arbitraje internacional que existen. Pues no, una es de la ONU, creo que hay una que está en Estados Unidos y otra que está en Chile. Pero podría ser que para esa seguridad jurídica forme parte de esta consulta justamente esa pregunta también. El arbitraje internacional no depende necesariamente de los países, sino entes apartes, organizaciones apartes para resolver controversias. Abogada, tenemos que hacer la pausa. Ya. No se vaya y continuamos. Son las 14 horas con 17 minutos, 2 de la tarde con 17 minutos. Radio Sucre, frecuencia 700 en amplitud modulada. Noticias para el mundo. Radio Sucre. Con 22 minutos, 2 de la tarde con 22 minutos aquí en Crónica Informativa. Continuamos dialogando con la abogada e ingeniera comercial Glenda García Solís aquí en nuestros estudios. De cara al futuro, ¿cómo se podría superar este inconveniente, este impasse diplomático México-Ecuador? Bueno, yo creo desde la realidad social nuestra del Ecuador, porque muchos viven de una fantasía, pero la realidad es otra sobre las necesidades, y el gobierno que no está llegando a cubrir esa necesidad. Tiene año y medio, sí, pero sin embargo ha lanzado leyes urgentes, económicas, que no estoy de acuerdo porque más bien satisfechos son otros intereses. Y justamente ahora con esto que se presenta, los más afectados vamos a ser justamente nosotros. Pero yo creo que aquí ya la población debe empezar a
empezar a ver, ser más creativo y ver cómo vamos a sobrevivir. No vamos a esperar que llegue el momento más difícil, sino que yo creo que esto es una alerta en todo aspecto que hay que poner atención, porque si el presidente no puede resolver y va a ceder, sabrá Dios, alguna pretensión que pueda estar atrás de esto sobre nuestros recursos naturales, sobre nuestro país, por las negociaciones, porque siempre tiene tinte económico, todas estas peleas políticas, estos problemas diplomáticos, pero tiene que haber. De manera específica, ¿usted cree que hay un trasfondo en el aspecto económico en este impasse diplomático o hay un interés político electoral? Hay dos cosas. El presidente está en una campaña electoral, sin duda. La otra vez vi una entrevista a un estratega de, ¿cómo le llaman esto?, de marketing, que lo entrevistaron y dijo, más bien o sea, no sé qué tipo de estratega es, pero él lo veía positivo porque supuestamente el presidente es defensa de un país soberano y que él tuvo la decisión de defender los intereses del país y que por eso está bien lo que había hecho. Entonces eso es una situación insulsa, porque se olvidan de que hay normas internacionales que, aunque no nos gusten, pero el momento que el Ecuador firmó hace muchos años y hay inmunidad, privilegios, prerrogativas que forman parte de anexos a la ¿cómo es que se llama este documento de la ONU? Cuando se forma parte de este sistema, tiene que acogerlas ella. Entonces, si quería sacar, si estaba incumpliendo o estaba cometiendo alguna falta esta misión diplomática aquí de México, ¿qué es lo que tenía que hacer? Haber puesto la denuncia, las acciones, pero se fue por lo más fácil y ingresó con fuerza militar, policial. Entonces, eso es otra cosa. Entonces, pero el estratega decía de que como que estaba bien y que eso, yo lo entendí, es que eso estaba generando una aceptación popular del señor Daniel Noboa. Es que siempre en los hechos hay el manejo y la interpretación dependiendo de las circunstancias y de los intereses. Por ejemplo, cuando se habla de soberanía, ahora se invoca la soberanía y se aplaude la acción. En la época del expresidente Correa, cuando se retiró, luego de haber concluido el convenio, la base aérea de Estados Unidos en Manta, algunos no estuvieron de acuerdo con ese mismo acto soberano. Por eso digo que esas acciones de soberanía son interpretativas dependiendo de quién esté relativamente en el poder. Y yo le apunto, abogada García, incluso en el aspecto diplomático, México va a entrar a elecciones en muy corto tiempo. Dependiendo de la condición pendular ideológica que gane en México, el tratamiento de este tema podría ser distinto. Aparentemente, la delfín, vamos a utilizar esa condición, o el delfín de AMLO está arriba en las proyecciones. Si ella gana, el concepto ideológico y relación diplomática va a ser exactamente el mismo, no va a variar. Pero si llegara a ganar la oposición, muy probablemente el tratamiento del tema sería completamente distinto, completamente diferente. Claro, porque hay intereses políticos, dése cuenta, ¿no? Está en unas próximas elecciones el señor Obrador, creo que es el apellido. México, en términos el presidente generales, de México. Él ya no puede. Ya. Entonces, mire, ya no puede. Pero en todo caso, estamos hablando de próximas elecciones allá, también aquí tenemos próximas elecciones y están pues midiendo pues la tendencia de aceptación por el populismo, digamos así, de que la gente aplaude cosas que lo ven, porque la palabra soberanía se la empieza a manipular y realmente ahorita la soberanía está muy afectada desde aquí adentro, si se están aceptando ciertas situaciones que se están dando por parte del presidente Daniel Noboa, hasta con esto de declaración de conflicto armado. Que yo no estoy de acuerdo con esto de bajo la figura de cooperación internacional, el Consejo de Seguridad llegaron a un acuerdo por el conflicto interno armado y tengamos aquí al señor embajador de Estados Unidos dando calificativos y que prácticamente direccionando a la fiscal que tenía que hacer. Entonces estamos hablando de injerencias en asuntos internos por el embajador. Creo que sí le llamaron hasta la atención, me parece, pero son cosas que pasan aquí también y se han permitido. Esto recién empieza, diríamos, a propósito de la crisis diplomática entre México y Ecuador. Sí, pero ojo, hay que poner atención al próximo tratado internacional de pandemias que se viene contra nuestra salud y tiene que ver con soberanía y grandes negocios están de por medio
en temas justamente hablando comerciales, porque todo lo que es contrato, todo lo que es inversión de las grandes élites y en la cual se forman coaliciones del sector político para comprometer y obligar a los gobiernos, justamente porque forman parte de un sistema de Naciones Unidas o forman parte de la Organización Mundial de la Salud, están obligados. A fin de cuentas, todo termina siendo una suerte de negocio. Abogada Glenda García Solís, muchísimas gracias, mi querida ingeniera, su presencia aquí en los estudios de Radio Sucre, muy amable. Usted muy agradecido, economista, un gusto poder haber estado con ustedes, gracias. Muy amable, la ingeniera comercial Glenda García Solís, también abogada, haciendo referencia sobre el impasse diplomático entre Ecuador y México. Son las 14:30, 2 de la tarde con 30 minutos, una nueva pausa y regresamos aquí en Crónica Informativa.